Soy Isidoro Olmeda, trabajo en el Instituto de Biotecnología y Biomedicina en el grupo de microbiología enológica. Decidí estudiar un FP de análisis clínicos y mi profesora dijo, pues mira, te veo que tienes un perfil para investigación, ¿por qué no haces las prácticas en investigación? Entonces hice las prácticas en el IATA y después me enteré de que aquí en la universidad, en este grupo en el que estoy ahora, sacó unas becas de apoyo para estudiantes de FP. La cogí y estuve aquí tres años inicialmente, mientras estudié la carrera de nutrición y dietética. Después de que se me acabó la beca, salí fuera, pasé de la enología a trabajar con tejido cerebral en animales, viendo daño cerebral, viendo cómo regenerar ese daño. Y también estuve unos meses, me acabó el contrato, realicé las prácticas de la carrera, las realicé allí. La regeneración del tejido se hacía a través de la alimentación, entonces pues me parecía interesante también para mi carrera. Al cabo de un tiempo me volvieron a llamar del grupo de microbiología enológica, que salían una oferta y que sí quería irme con ellos otra vez, y les dije que sí, y ya llevo con ellos van a hacer 6 años más ahora. En este grupo hacemos una investigación muy clásica, básica, acerca de todo lo referente al vino. En cuanto a fermentaciones, usamos herramientas genéticas para hacer selección o mejoras de los microorganismos presentes en el vino, utilizados también para realizar la fermentación alcohólica en caso de levaduras o la fermentación maloláctica en el caso de las bacterias lácticas. También hacemos selección de estos microorganismos para hacer inoculaciones o para seleccionar los mejores cultivos iniciadores. Además, por otra parte, también realizamos otra línea mucho más específica, donde buscamos bacterias lácticas que pueden producir compuestos que son dañinos en el vino, como son las aminas biógenas. También dentro de este ámbito buscamos estrategias para eliminar estas sustancias. Ahora mismo es la parte que estoy llevando yo, que se trata de localizar ciertas bacterias lácticas que contienen unas proteínas que son capaces de degradar estos compuestos. Estamos obteniendo resultados buenos a priori, porque esto es nuevo. Estas proteínas son recientes descubrimiento en estos microorganismos, entonces estamos avanzando, estamos en el principio. Colaboramos con empresas, con bodegas o con empresas que se dediquen a producir, comercializar productos utilizados para enología, ya sea desde cultivos iniciadores o como producir, en el caso de las bodegas, pues alguna estrategia de inoculación, alguna selección de levaduras o selección de bacterias lácticas para, digamos, producir ciertos aromas o para reducir ciertos compuestos que están presentes en el vino y que producen a lo mejor unas características organolépticas diferentes. Al final es lo que a lo mejor diferencia de un vino de otro, y es ese pool de microorganismos que tú estás utilizando para realizar la fermentación. Colaboramos entre los distintos grupos en el tema de las proteínas. Pues el grupo de Patricia Casino nos hace todo el tema de las estructuras y la cristalización de esas proteínas para poder verlas y saber cómo funcionan. También colaboramos con el grupo de Ramón Sendra, que también nos ayuda mucho en todo el tema de bioquímica. Nosotros últimamente sí que estamos haciendo mucho más divulgación, ya porque el instituto propone estrategias para eso. En marzo del año pasado colaboramos en el evento de Expociencia que se realiza en el Parque Científico, donde todos los grupos que quieran pues pueden ir a exponer lo que hacen. También tuvimos aquí en la universidad un evento igual para todo el mundo que quisiera venir. La gente que venía veía el Museo de Historia Natural, había telescopios por todo el campus para ver los planetas, la luna, etc. Talleres para niños, la verdad es que lo pasamos muy bien.